Bien, amadas hermanas y hermanos, en la bendita fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. El día de hoy, lunes 1 de septiembre del 2025, hacemos esta transmisión para retomar el estudio de lección femenil que el día de ayer llevamos a cabo en presencia de nuestras hermanas. Por algunas situaciones técnicas, hermanos, no pudimos grabar ese servicio de culto que hicimos, ese estudio, pero nos ha parecido importante volverlo a grabar con el propósito de ayudar pues la intención que ustedes tienen de apoyarse en este material para la exposición de escuelas el próximo sábado, Dios mediante. Conscientes de que algunos de ustedes esperan esta grabación, hemos decidido volverla a hacer, a llevar a cabo, pero esta vez ya sin la participación de nuestras hermanas que el día de ayer amablemente estuvieron con nosotros participando, compartiéndonos sus comentarios y pues con el propósito, hermanos, de servir a la obra de nuestro Dios. Esperamos que sea de mucha ayuda para ustedes y vamos a retomar entonces el estudio que el día de ayer llevábamos a cabo con tema titulado La transición de la ley. La lección número 10 de los cuadernos de lección sabática femenil, y pues vamos a comenzar este estudio con una oración. Los invito, mis hermanos, a que oremos al eterno Dios y pidamos su bendición para este tiempo de meditación en la palabra de Él. Vamos a orar. Soberano y buen Dios, Señor del universo, Dios eterno que habitas en luz inaccesible, santo es tu nombre, Señor, y santa es tu voluntad que se revela a cada uno de nosotros a través de tu palabra escrita, una palabra que viene a ser, Señor, nuestro guía, nuestro consejo de sabiduría, Padre eterno, y nuestra roca de estancia. Eterno Padre, damos gracias porque nos concedes la existencia hasta este momento, la oportunidad de meditar en tu palabra, eterno Dios, y considerar nuestros caminos a la luz, Señor, de tu voluntad. Conscientes, Padre eterno, de que hay misterios que tú tendrás que revelarnos y una porción muy grande de tu palabra que tendremos que meditar, Señor, para comprender. El día de hoy habremos de considerar este tema referente a la transición de la ley, cómo tu palabra, eterno Señor, se sigue cumpliendo, pero esta vez a través de grandes y mejores promesas, Señor, estando presente tu Hijo amado y siendo Él la realidad de muchos de estos aspectos. El día de hoy consideraremos, eterno Señor, lo conveniente a este tema tan importante. Que tus hijos sean edificados en tu nombre, Señor, y para tu honra y gloria a través de tu palabra, que nosotros podamos ser los medios adecuados, Señor, para poderlo hacer así, y que tu pueblo, Señor, conozca tu voluntad y conozca, Señor, tu, tu verdad a través de esto que habremos de considerar ahora. Pon de tu Espíritu Santo en nosotros, permítenos hablar confiadamente y permítanos también entender, Señor, lo que el día de hoy habremos de poner delante de toda tu iglesia y qué es la forma en que la iglesia de Dios cree, Señor, hasta este momento. Recibe nuestra gratitud y devoción, Padre eterno, y sé con nosotros como te lo pedimos en esta mañana, porque te lo agradecemos y suplicamos con humildad en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, en el tema del día de hoy, este tema que considerábamos en nuestro estudio del día domingo, vemos un tema importante llamado la transición de la ley. Y este tema es importante por los aspectos que habremos de considerar a través de él. En el objetivo de esta lección, nuestro objetivo dice que el propósito es comprender que Cristo es el cumplimiento perfecto de la ley en lo relacionado con los sacrificios del sacerdocio levítico. Vivir con gratitud, obediencia y santidad, reconociendo que su sacrificio nos ha dado acceso directo a Dios y nos invita a ofrecerle cada día una vida consagrada. Entonces, estos son dos aspectos importantes que consideramos en este desarrollo de estudio. Primero, entender el cumplimiento perfecto de Cristo en la ley, en lo relacionado a los sacrificios y el sacerdocio levítico. Vamos a explicar en unos momentos cómo esto toma forma. Y el segundo aspecto tan importante que vemos en este objetivo es la reacción que Dios espera de cada uno de nosotros, porque es una justificación gratuita que Dios nos ha dado, una justificación por gracia. Creemos que el Señor nos ha hecho participar, y eso más que comprometernos a una condición
de sumisión a Dios, debe, dice nuestro cuaderno, ser un reflejo de nuestra gratitud, de nuestra obediencia y de nuestra búsqueda de la santidad, reconociendo el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros al darnos al Hijo, ¿no? Y hacernos esta invitación, hermanas y hermanos, y a tener una vida, pues, de dedicación a su palabra. Bien, entonces, en el objetivo de este tema vamos bien. El objetivo es este. Vamos a hablar también del siguiente aspecto que es, hermanas, pues lo que dice la lectura bíblica con respecto a esta parte. Y en el tema de la lectura bíblica, bueno, vemos aquí un asunto que plantea el, el apóstol Pablo en carta a los Hebreos y que es muy importante para lo que ahora habremos de considerar. Dice la lectura bíblica así, hermanas, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presente, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo que dijo, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Amén. Y bien, hermanos, en esta lectura bíblica vemos algunos puntos sumamente importantes para el entendimiento de lo que hoy planteamos en el tema de la transición de la ley. Número uno, inciso A, ¿no? En el versículo número 1 de Hebreos 10, la Escritura nos enseña que la ley era sombra de algunos bienes venideros que habrían de presentarse en la persona del Señor Jesucristo. La ley tenía figuras, representaciones que eran solamente una alusión a lo que Dios estaba preparando a futuro. Esto lo vamos a comentar en unos momentos, porque dice el siguiente punto, que los sacrificios eran una conmemoración de pecados. ¿Cómo era esta conmemoración de pecados? El sacerdote se presentaba cada año para hacer un ofrecimiento por los pecados del pueblo, no sin antes haber hecho un sacrificio por los pecados suyos y de su familia, y entonces dice que entraba al lugar santísimo para expiar el pecado del pueblo. Pero aquí en la lectura que hacemos en esta carta a los Hebreos, vemos revelaciones muy importantes, ¿no? Revelaciones como la que expresa Pablo en esta parte cuando dice en el siguiente pasaje que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Hermanos, entonces aquí hay una situación, ¿no? Porque Pablo está diciendo, aunque Dios da esta ordenanza a nuestro pueblo, dice Pablo, la verdad es que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y no los puede quitar porque eh, en ellos solamente se hacía conmemoración del pecado. Vamos a explicar esto adelante. Y después Pablo también explica, Cristo tiene parte en el mundo, porque la Escritura lo enseña así, hermanos, lo vamos a ver adelante. Entonces Cristo dice, sacrificio presente y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron. Aquí hay algo importante que vamos a deducir también en el desarrollo de este estudio, porque
Dios es el que ordena estos mandamientos, pero hoy vamos a ver, hermanos, bajo qué lineamientos o planteaciones nuestro Dios propone que estos sacrificios fuesen el medio por el cual Israel pudiese redimir sus faltas. Solamente que en el mal ejercicio de estas actividades, nuestro Dios manifestó su desagrado como lo expresa a través del profeta Isaías en el capítulo 1 y como habremos de considerarlo también. Siguiente punto. Sí. Somos santificados por la ofrenda de Cristo hecha una sola vez. Y ahora, sentado a la diestra de la majestad divina, la Escritura dice que Cristo intercede por nosotros. Entonces, todos esos sacrificios que representaban la expiación de los pecados del pueblo, del sacerdocio, de los hombres y mujeres en el pueblo de Israel, vienen a ser representados en el sacrificio de Jesucristo. Él es el sacrificio perfecto, dice la Escritura, con el cual Dios redime nuestros pecados y también los pecados del mundo. Lo vamos a fundamentar también en la Biblia. Y después viene algo sumamente importante que ahora entendemos que era plan de Dios y propósito de nuestro Padre Divino, podernos participar a futuro. Porque el Espíritu revela, dice en el último párrafo, en el último pasaje de nuestra lectura bíblica, aquí en Hebreos 10, que Dios había propuesto en algún momento dar sus leyes en el corazón de los creyentes y escribirla en el alma de ellos. Entonces esto es también importante y muy profundo porque nos enseña que Dios sabía que esa ley que Dios había dado en tablas de piedra en el monte Sinaí y que había dado a Moisés para ser protector de las mismas y permanecer como un testimonio ante Israel y ante todo creyente que participara de este conocimiento, en algún momento ya no iba a estar en un templo como tal, ya no iba a estar en un lugar de resguardo como era el altar del testimonio. Ahora estas leyes iban a estar en el corazón y en el alma de los creyentes. Es algo muy importante por lo que habremos de considerar a continuación. Entonces, habiendo visto paneo general de lo que es la lectura bíblica, nosotros vamos, hermanos, a introducirnos un poco al material y la lectura bíblica de esta mañana está impreso también, hermanos, el versículo para memorizar que dice lo siguiente: porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se allegan. Entonces, aquí está la revelación que decíamos, ¿no? La ley era una sombra de bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, y los sacrificios que se ofrecían continuamente cada año por los pecados del pueblo no podían hacer perfectos a los que se allegaban, dice la escritura, porque consistían, vamos a ver más adelante, en ordenamientos que Dios les había dado con el propósito de concientizar. ¿De dónde viene esta idea, hermanas, de los sacrificios? Bueno, es un ordenamiento de parte de nuestro Dios. Dice Levítico capítulo 22, versículos 21 y 22. Vayamos al libro de Levítico, capítulo 22, versículos 21 y versículos 22, porque esta fue una ordenanza que nuestro Dios dio a los hijos de Israel y al sacerdocio de Aarón para que ellos llevaran a cabo, hermanos, el cuidado de ver por el pueblo, de redimir sus faltas y de cuidar que al ofrecer sacrificios por expiación, por este holocausto, por pases, no pudiesen ser sacrificios que fuesen imperfectos. Dice así la escritura, hermanas. Estamos en Levítico 22, versículos 21 y 22. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio de paces a Jehová para presentar voto u ofreciendo voluntariamente, sea de vaca o de ovejas, sin tacha será acepto, no ha de haber en él falta. Ciego o perniquebrado, o mutilado o verrugoso, o sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Entonces, vemos aquí la condicionante, ¿verdad? Dios dice que debería ser un animalito perfecto. El día de ayer mencionábamos esto con mis hermanas y comentábamos que el afecto, hermanas, la empatía que se genera con los animalitos que Dios nos da oportunidad de crecer es muy especial para quienes tenemos la bendición de crecer en el campo y ver cómo nacen los animalitos.
cómo crecen, se desarrollan. No me van a dejar mentir, hermanas, en el sentido de que sentimos un cariño especial por ellos, ¿no? Entonces, digo, sobre todo cuando lo vemos nacer, ¿no? Y crecer, desarrollarse, y decimos, es un animal precioso, es un, no sé, un cordero, un becerro, muy sano, muy, fuerte. Bueno, Dios les decía, eso es lo que tú me vas a ofrecer para sacrificio por remisión de pecados, no un animal que esté, falto, que esté verrugoso, que esté ciego o perniquebrado, mutilado, les dice Dios, ¿no? Entonces, eh, me, rememorando lo que el día de ayer comentábamos, pues se mencionaba que eso era algo especial porque el pueblo de Israel, hermanas, era un pueblo agricultor, pero también ganadero. Entonces, ellos crecían entre animalitos que veían crecer, que veían desarrollarse y sin duda alguna animalitos por los que sentían mucho cariño y afecto en algún momento, ¿no? Entonces quizás este hecho era importante bajo las condiciones en las que Dios quería que el hombre valorara la dimensión del pecado, ¿no? Que supiera el alcance que la transgresión puede llegar a tener y que procurara conciencia, no y inferir en la transgresión de estos mandamientos, no provocar el sufrimiento de un ser inocente que tuviera que pagar esta remisión. Bueno, era una voluntad que Dios hacía patente a los hijos de Israel. Sin embargo, la Biblia dice en Malaquías capítulo 1, versículos 7 y 8, que en el paso del tiempo, hermanas, Israel llegó a tergiversar este mandamiento y llegó, hermanos, a olvidarse de la ordenación de parte de nuestro Dios. Malaquías capítulo 1, versículos 7 y versículo 8 dice así, hermanas, que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos amancillado? En que decís la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, bajo los esquemas que ahora hemos planteado, nuestro Dios sí había, hermanos, dado la oportunidad de que Israel redimiera este pecado, el pecado que cometía a través de la imposición de sacrificios cruentos, pero estos sacrificios tenían una condicionante, hermanos, tenían que ser perfectos. En el libro de Levítico capítulo 4, vamos al libro de Levítico, se hace mención de este ordenamiento y cómo nuestro Dios pedía a los hijos de Israel que tuvieran en cuenta, hermanos, pues lo que convenía a esta redención. Vamos a ver primeramente Levítico 1, versículos 1 al 3, hermanos, para darnos cuenta cómo eran estos sacrificios y bajo qué lineamientos. Dice así, y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio, delante de Jehová. Y nuevamente se considera esta parte, ¿no? Que tenía que ser un macho sin tacha. Bueno, ahí vemos la condicionante. Vayamos a Levítico capítulo 4, versículos 1 al 4. Primeramente vamos a ver algunos aspectos bajo los que era importante este acto de remisión. Y lo que Dios ordenaba era esto, mis hermanas. Dice así el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por hierro, por alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer y obrare contra alguno de ellos, si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Este es un ejemplo, pero hay otros más que podemos notar. En el versículo 13, por ejemplo, de este mismo capítulo se lee lo siguiente.
Y si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el negocio estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que fuera entendido el pecado sobre que delinquieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo del testimonio. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. El sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo del testimonio, mojará al sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y le quitará todo el sebo y harálo arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Este es el ejemplo, un segundo ejemplo que nosotros consideramos en este aspecto, hermanas. Pero hay un tercero que quiero compartir con ustedes en el capítulo 5, versículos 17 al versículo 19. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños. Y el sacerdote hará expiación por él de su yerro, que cometió por ignorancia y será perdonado, porque es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Bueno, aquí está la ordenanza, amadas hermanas, de estos ritos, de este sistema de leyes, sacrificios y ritos que se llevaban en el pueblo de nuestro Dios. Ahora, es importante que para el desarrollo de este estudio entendamos cómo la ley de nuestro Dios se divide. En este apartado que compartimos con ustedes, hermanas, vemos cómo la ley de Dios se constituye de dos cosas muy importantes: los 10 mandamientos, que constituyen la ley moral de nuestro Dios, y la ley de Moisés, que es mucho más amplia, porque la ley de los 10 mandamientos es una ley moral que prohíbe solamente, ¿no? Y vemos en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de tu Dios en mano, acordarte del día del reposo para santificarlo. Entonces vemos prohibiciones que no tienen una sentencia. ¿Por qué la ley de Moisés es necesaria en este sentido? Porque la ley de Moisés, hermanas, de alguna manera contiene en sí mismo las sentencias a las infracciones de estos 10 mandamientos. Entonces se agrega una segunda parte de la ley a la que nosotros conocemos como ley de Moisés. ¿Qué es lo que constituye la ley de Moisés? Pues una parte mucho más amplia de lo que Dios expresa a través de los 10 mandamientos. En la ley de Moisés podemos considerar aspectos referentes a la ley de alimentación, como menciona Levítico 11.1, a la ley de la purificación, como se menciona Levítico capítulo 15, versículos 1 al 13, hermana. Leyes sanitarias, como menciona Deuteronomio 23.13, civiles y penales, como se menciona en Éxodo 22.1, de celos, como menciona Números 5.14 a 15, y la más importante o más extensa, no son todas, pero porque faltan las leyes de agricultura, faltan otras leyes de convivencia, leyes de maritales, ¿no? Leyes de unión. Hay una muy importante, hermanos, que resumimos en este último punto como de culto a Dios, y en esa parte en ese apartado del culto a Dios hay factores importantes, hermanas, que confluyen, y en este sentido nosotros hablamos de elementos como el sacerdocio, el santuario, y obviamente dentro del santuario el altar y los ritos y sacrificios que se hacían en él. Entonces, lo que estamos ahora hablando con respecto a la remisión de pecados, ¿a qué parte corresponde, hermanos? Pues precisamente a esta que estamos mencionando nosotros aquí, la de culto a Dios, lo que concernía al sacerdocio, al santuario, a los ritos y sacrificios. Esto es importante que lo entendamos y consideremos, porque en el mundo cristiano, en la tradición popular, ellos tienen un problema al conceptualizar esto, ¿no? Y de pronto dicen, no, es que la ley ya fue quitada, la ley ya no está, la ley fue enclavada en la cruz, pero
Nosotros tenemos que entender qué es lo que es contrario, como Pablo expresa en carta a los Colosenses capítulo 2 versículos 12 al 14 a nosotros, ¿no? ¿Qué es la ley de la selva de los ritos que es raída? Y nos vamos a dar cuenta que a lo que hace mención Pablo en esta carta de Hebreos capítulo 10 es a lo que sucedía aquí, mis hermanos, lo que ocurría en la parte de el, el culto a Dios, el sacerdocio, el santuario, los ritos y sacrificios. Entonces, hecha esta aclaración, vamos a continuar con el tema de esta hermosa mañana. Dice así el siguiente, el primer párrafo. Durante siglos el pueblo de Israel vivió bajo un sistema de leyes, sacrificios y rituales establecidos por Dios a través de Moisés. Estos mandamientos, lejos de ser vacíos o arbitrarios, tenían un propósito profundo: preparar el corazón del pueblo para comprender la gravedad del pecado, la necesidad de la santidad y la esperanza de un redentor. En el día de la expiación, Levítico 16, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, no sin antes ofrecerse sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. Esta ceremonia representaba el perdón y la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo anticipaba proféticamente el sacrificio perfecto de Cristo. Vemos hermoso plan de parte de nuestro Dios y entendemos entonces lo que Hebreos 10:1 nos explicaba, ¿no? Referente a que Dios guarda a través de simbolismos, a través de representaciones, lo que Dios pensaba hacer en el futuro. Entonces, esta ordenación de la expiación de pecados a través de animalitos cruentos, animales limpios, era una figura de lo que Dios iba a hacer posteriormente en la persona del Señor Jesucristo. Y entendemos entonces que nuestro Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Delante de Dios no existen, hermanos, los accidentes, los errores. Dios es un Dios de planes y propósitos, y entendemos cómo a través de esta figura de los sacrificios y la redención del pecado, Dios estaba anunciando al hombre dos cosas. Una, que no podían vivir con ese pecado, que tenían que arrepentirse siendo conscientes del mismo. Y dos, que esa redención de pecados, aunque estaba representada en el sacrificio de animalitos cruentos, en el sacrificio de los animales cruentos, iba a tener un verdadero cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo al estar ya presente. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque Gálatas capítulo 4, versículos 4 al versículo 7, nos enseña, hermanas, que Cristo viene a aparecer precisamente cuando nuestro Dios juzga que es necesario que Él venga a existir. Dice Gálatas 4, versículos 4 en adelante. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer y hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, dice la Escritura. Entonces, vemos que en el cumplimiento del tiempo, pues Dios envía a su Hijo, hermano, y Él viene a ser la representación de este sacrificio verdadero. Por eso en San Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista, que llevaba a cabo ordenamiento de parte de nuestro Dios, ve al Maestro Jesucristo venir y hace una exclamación que nosotros hemos aprendido. Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Espíritu ya había anunciado, hermanos, a Juan, que el Hijo de Dios venía a cumplir un propósito. Entonces, esto que habla Juan el Bautista en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 29, el Evangelio de Juan, el evangelista, hermanos, no es algo accidental. Ellos tenían de parte de Dios revelación de los planes que Dios iba a llevar a cabo. Entonces, con toda certeza, Juan el Bautista lo ve venir y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya se empezaba a aclarar este panorama, hermanos, y a enseñarnos pues lo que Dios tenía como planes a futuro y a propósito.
En este sentido, hermanas, hay una siguiente alusión que se hace también a Jesucristo por el párrafo que vamos a leer. Dice el párrafo segundo así: con la llegada de Jesús, estas sombras se convirtieron en realidad, según Hebreos 9:11 al 14. Se relata que Cristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo celestial, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Esto significa que ya no necesitamos seguir ofreciendo sacrificios materiales, ni depender de un sacerdocio humano como mediador. Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote eterno, según Hebreos 7:24 al 25, y su muerte en la cruz cumplió la ley en lo referente a los sacrificios, alcanzando su propósito más alto, acercarnos definitivamente a Dios. Esto es maravilloso, mis hermanos, porque eh, mencionábamos al comienzo de nuestro estudio que Dios había antepuesto las regulaciones pertinentes para que el pueblo de Israel llevara a cabo el sistema de expiación por sacrificios que Dios les había dado a través de Moisés, no sin antes prevenirlos de que no deberían hacerlo transgrediendo sus ordenanzas, no ofreciendo animales que estuviesen faltos, que no fuesen perfectos, y contra el sacerdocio, hermanos, nuestro Dios también tenía una advertencia. Dice Malaquías, capítulo 1, versículo 7 y Malaquías capítulo 2, versículos 1 y 3. Vamos a Malaquías 2, versículos 1 y 3, porque el sacerdocio también cumplía una parte importante en el desarrollo de estos sacrificios. ¿Qué es lo que Dios dice al sacerdocio, hermanas, con respecto a esta parte de los sacrificios? Porque al final de cuentas, también ellos eran responsables de lo que Israel hacía, ¿no? Era deber de cada uno de estos siervos de nuestro Dios eh, juzgar que lo que los hijos de Israel ofrecían a Dios fuese lo conveniente, pero llegó un momento en que ellos también se corrompieron. Dice Malaquías capítulo 2, versículos 1 al 3. Ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no acordares, dais gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no lo ponéis en vuestro corazón. He aquí yo os daño la sementera y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. Entonces nuestro Dios estaba anunciándole al sacerdocio que si ellos no se acordaban de oír la voz de Dios, si no daban gloria a su nombre bajo los antecedentes que ya hemos planteado, Dios iba a quitarlos, porque el versículo 3 dice que Dios iba a esparcir el estiércol de sus obras sobre ellos, sobre sus sacrificios, y que con ellos iban a ser removidos. Entonces, Pablo presenta a través de Hebreos capítulo 7, versículos 21 al 25, las condiciones bajo las que nuestro Dios hace que su amado Hijo venga a ser sacerdote, considerando claramente, hermanas, que el Hijo de Dios pues no venía de la tribu de Leví, no era un participante directo, hermanas, al sacerdocio levítico, al sistema de sacerdocio levítico, pero nuestro Dios hace una promesa a él y le dice esto. Hebreos capítulo 7, versículos 21 al versículo 25. Porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento por el que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Por tanto, de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Y los otros ciertos fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aquí hay algo maravilloso. Cuando hablábamos del segundo párrafo y decíamos que a Cristo le corresponde un sacerdocio eterno, dice la Escritura que los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, pero el juramento de Dios hacia su Hijo es: tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Entonces, esto es algo que la Iglesia de Dios israelita cree. Nosotros confesamos que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque Dios lo propone a través de este escrito y a través del libro de los Salmos de esta manera, hermanas, y entonces dice que su sacerdocio es un sacerdocio inmutable. Versículo 25. Por lo cual
puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es algo maravilloso, hermanas, porque en el sacerdocio levítico eran generaciones de sacerdotes que se levantaban generación tras generación para ver por el pueblo, para interceder por ellos, pero dice la escritura que ellos no podían permanecer, finalmente eran hombres que al igual que nosotros, pues llegaban a un declive, eh, morían, y no podían más ver por el pueblo como se da en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Durante el tiempo de los jueces y muchas partes que nosotros vemos que existía un poco de ausencia, ¿no? De la dirección del pueblo, de parte de los sacerdotes. Pero Cristo, amados hermanos, estando presente y siendo sacerdote en el orden de Melquisedec, nosotros sabemos, amados hermanos, que ahora intercede por cada uno de nosotros. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2 versículo 1, porque será importante, hermanas, que consideremos esto que dice Juan en su epístola, capítulo 2 versículo 1 y versículo 2. Dice así, hermanas: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice la Escritura. Entonces, vemos algo maravilloso que se da en este plano, porque ahora Cristo, siendo sacerdote según el orden de Melquisedec y estando a la diestra de nuestro Dios, dice la palabra, hermanos, que tiene la condición de interceder por nosotros, interceder por nuestros pecados, abogar nuestra causa. Y eso es algo maravilloso porque los sacerdotes de antaño, del sacerdocio arónico, no podían hacer esto que Cristo hace, hermanos. Entonces, veamos cómo Dios tiene una gracia mayor. Por eso la palabra dice que las misericordias de Dios y el pacto que Dios propone a nosotros en este tiempo es un pacto, hermanos, que está cimentado y propuesto bajo mejores promesas, ¿no? Promesas más grandes. El sacerdocio, hermanos, arónico se limitaba a entrar una vez por año al lugar santísimo para ofrecer sacrificios. Cristo, habiendo obrado la redención de nuestros pecados en la cruz del Calvario, dice que sube a la diestra del Padre, se sienta a la diestra de Dios y, hermanos, logra nuestra esta reconciliación con el Padre a través de ese sacrificio perfecto. Y si esto es poco, dice la Escritura que vive eternamente para interceder por todos nosotros, por los que nos allegamos a qué, porque Él es, dice el pasaje, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Qué cosa tan grande ha hecho Dios en este sentido. Vayamos al tercer párrafo, hermanas. Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla en su dimensión más profunda, especialmente en lo relacionado con las obras de la ley, es decir, los sacrificios, las ofrendas y las funciones del sacerdocio levítico. Al ofrecerse como el sacrificio perfecto, Jesús satisfizo de una vez y para siempre el propósito de ese sistema ceremonial. Sin embargo, esto no anula los mandamientos que siguen siendo expresión viva de la voluntad de Dios, como el sábado, las leyes de alimentación, de purificación y todos los preceptos morales. Como fieles seguidores del Mesías, nuestro propósito es escuchar y vivir el consejo de Dios con el corazón, con convicción y con reverencia, obedeciendo no solo por norma, sino por amor y gratitud. En este tercer párrafo vemos algo importante. Mateo 5:17, hermanas. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo en este pasaje de Mateo 5:17? No penséis que he venido a quitar la ley a los profetas. Yo no he venido a quitar, sino a cumplir. Y de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra perezcan, ni una jota ni un tilde será quitado de la ley, hasta que todo sea cumplido, sea hecho. Entonces, en este sentido, entendemos, hermanos, que Cristo no viene a quitar la ley. El apóstol Pablo también hace una reflexión con respecto a esto, dice Romanos capítulo 3, versículos 31, hermanos. Vayamos a Romanos 3, versículos 31. Y si leemos el contexto de esto que Pablo está tratando, dice el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto.
también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Versículo 31. Luego deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera, dice la escritura, antes establecemos la ley. Y esto es muy importante, mis amadas hermanas, porque la ley es importante para que todos nosotros conozcamos pues el sentido, ¿no? El propósito que la ley tiene en cada uno de nosotros. La ley, de alguna manera, amadas hermanas, viene a descubrir la condición en la que como seres humanos nos encontramos. Dice Romanos capítulo 7, versículos, versículo 7, hermanas. Romanos 7, versículo 7. Dice así: ¿qué pues diremos? La ley es pecado. En ninguna manera, empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciaras. Entonces, ¿para qué viene el pecado? La ley, hermanos, para descubrir el pecado a través de la revelación de Juan. Nosotros vemos que la escritura dice que el pecado es transgresión de la ley. También Juan, hermanos, expresa que toda maldad es pecado, pero para que esto se hiciera manifiesto, para que Dios pudiera revelar a nuestros ojos la condición en la que nos encontramos, la necesidad que tenemos de ser revestidos de esa gracia de nuestro Dios que nos justifica. Necesitamos primero tener claro bajo qué condiciones nos encontrábamos. Y parece la ley para esto y nos enseña que tenemos una vida que redimir, tenemos una conducta que renovar. Y esta redención se da a través del sacrificio de Cristo, y esta renovación de conducta, este cambio de mentalidad se da, hermanos, a través del Evangelio, como lo expresa el apóstol Pablo en carta a los Efesios capítulo 4, cuando dice lo siguiente, hermanos. Vayamos rápidamente allá a Efesios capítulo 4, versículos 22, hermanas, dice así: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad con cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, hermanos, Dios nos llama a que dejemos ese deseo pasado, ese pensamiento humano, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, que vistamos al nuevo hombre que es criado en justicia y en santidad de verdad, pero a través de la palabra de nuestro Dios. Bueno, en este sentido, hermanos, pues entendemos que nuestro Maestro Jesucristo es muy importante, y cuando en el pasaje se veía, hermanas, que eh, lo que Cristo absorbe en su sacrificio es, hermanos, eh, lo que concierne a la justificación a través de sacrificios cuentos. Ya lo veíamos, hermanas, en este estudio. Los elementos que participaban era el sacerdocio, el sacrificio para expiación, el altar y el requerimiento que tenían los hijos de Israel para ser perdonados por transgresión. Entonces, esto es lo que Jesucristo, amados hermanos, absorbe en su persona, la justificación a través de sacrificios cruentos. Pero, ¿qué hay del sábado, hermanas? El sábado será una ley que haya sido absorbida por Cristo. No. Digo, en algunos casos nuestros hermanos cristianos lo ven así, dicen, es que Cristo es nuestro descanso. Bueno, sí, pero el mandamiento del sábado es de mucho más antes, hermanas. Allí en Génesis capítulo 2, versículo 1 dice que acabados los inicios de la creación del cielo y la tierra, como Dios terminó, dice Génesis capítulo 2, versículo 1, Dios reposó y santificó el día séptimo y lo bendijo. Entonces, la ordenanza del sábado es una ordenanza que está desde el comienzo de la creación. Podemos hablar de otros aspectos de la ley que han permanecido desde la antigüedad, como aquel tiempo en el que, tras anunciarse el diluvio, Dios manda a Noé que construya un arca y que prepare el arca para la inundación que se viene, ¿no? Y nuestro Dios le dice, vas a meter animales limpios de tantos en tantos y animales impuros de tantos en tantos. Entonces ya existía una ley
mis hermanas, que hacía referencia a animales que eran limpios o propios para comer y animales que eran no propios para comer. Cuando Jacob, hermanas, está a punto de dejar a su suegro, regresarse a su casa con sus mujeres, dice que Labán, lo persigue. Labán, reclamaba que lo habían, hurtado y les dice a Jacob, es que me han robado. Y Jacob, molesto, le dice, busca entre todo lo que tengo, lo que sea tuyo, lo que encuentres, llévatelo. Si es tuyo, llévatelo. Entonces Labán dice que buscaba a sus ídolos. Cuando él llega con Rachel, Rachel le dice, no puedo bajarme porque estoy en la costumbre de las mujeres. Entonces ahí vemos otro antecedente de la ley de nuestro Dios que ya existía anteriormente y que no necesariamente Cristo absorbe en su persona, porque en el caso en este último punto que estamos ahora hablando sobre la purificación de la mujer, pues la purificación de la mujer es una condición, hermanas, una condición de aspecto, salubre en la mujer. Es la facultad que Dios le ha dado a las mujercitas de servir, hermanas, en el proyecto de permanencia y subsistencia del hombre, ¿no? El milagro de la vida viene a través de ellas, pero es a través de este propósito en el que Dios permite que las mujeres tengan un periodo fértil, ¿verdad? Y que hemos entendido como un aspecto muy, muy natural en este sentido. Entonces, hermanos, vamos a continuar en esta parte, habiendo hecho el comentario de cómo algunas leyes, no son, no todas las leyes son, hermanas, englobadas en esto que Jesucristo absorbe. Ya lo mencionábamos en el cuadro anterior, lo mencionábamos en el cuadro anterior, hermanas, cuando decíamos que la ley de Dios comprendía todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Cristo no absorbe en su persona? La ley de la alimentación no la absorbe porque es una ley de santidad que Dios da a su pueblo. La ley de la purificación tampoco. Las leyes sanitarias que hacían al pueblo, como menciona Deuteronomio 23:13, llevar una estaca entre sus enseres cuando salían a batalla y cavar donde hacían sus necesidades y volver a tapar, eso no lo absorbe Cristo en su persona. Las leyes civiles y penales que dictaminaban cómo debería efectuarse un juicio en el pueblo de Israel, qué es lo que un hombre debería pagar cuando era cachado en algún delito, no lo absorbe Cristo. Las leyes de celos, hermanos, tampoco las absorbe Cristo. Algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con el culto a Dios y sacerdocio y santuario, sí los absorbe Cristo, pero indudablemente que hay leyes de agricultura, amados hermanos, leyes de higiene, como ya los hemos comentado, que Cristo no absorbe en su persona. Leyes de ordenanzas ceremoniales como las fiestas, hermanos, pues Cristo no las absorbe en su persona porque aunque eran representación, en algunos casos eran representación de él, pues son ordenanzas que nuestro Dios dejó bajo la condicionante de fiestas permanentes, ¿no? Fiestas eternas que habrían de guardarse hasta el fin de los tiempos, fiestas solemnes, inamovibles que nuestro Dios ordena que habrían de llevarse a cabo. Vamos a pasar al siguiente párrafo para ir terminando con este estudio, mis hermanas, y en el párrafo número cuarto, vamos a ver esto que dice el material. Con todo eso entendemos que vivir bajo el nuevo pacto implica mucho más que dejar atrás los sacrificios rituales. Significa vivir en santidad, consciente de que fuimos comprados por precio y que nuestra vida entera debe ser una ofrenda viva para Dios. Tenemos algunas citas bíblicas, Romanos 12:1, 1 Corintios 6:19 y 20. Esta maravillosa verdad debe impulsarnos a una vida de gratitud constante. Si antes el pueblo debía presentar un cordero sin mancha, ahora Cristo es nuestro cordero, y al ser bautizados reconocemos su sacrificio. Somos purificados de nuestros pecados y resucitamos a una vida nueva. Por eso vivir conforme a la voluntad de Dios no debe ser por imposición, sino como una respuesta amorosa al don más grande que la humanidad ha recibido.
el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Tenemos citas bíblicas, Juan 3:16, que conocemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver algunas citas eh, de de esos pasajes, hermanas, que hemos leído, porque el propósito de nuestro Dios, aunque ahora lo presentamos a través de estos párrafos bajo las condicionantes del amor que Dios espera de cada uno de nosotros, tenemos que entender que no es algo nuevo, hermanas. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio 10, versículos 12 y versículos 13. Este concepto puede parecer, hermanas, innovador o de pronto revelador, pero Dios siempre quiso que el pueblo de Israel obedeciese sus mandamientos, obedeciese sus leyes bajo el esquema de comprensión del amor que Dios tenía por ellos. Dice así el pasaje, hermanas, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que hayas bien. Bien, hermanos, entonces vemos esto maravilloso. Dios siempre puso, hermanos, como contexto el amor que Dios sentía por ellos, y Dios esperaba que Israel correspondiera a ese amor, que amara el nombre de Dios y que se abstuviera de pecar. En San Juan capítulo 14, versículos 15, nuestro Maestro Jesucristo toma esta misma figura, hermanos, y entonces plantea lo siguiente a través de este evangelio. Cristo dice, bajo palabras resumidas, lo siguiente, pero en relación a esto que expresa nuestro Dios a través del profeta Moisés en el libro de Deuteronomio. Dice San Juan 14:15 así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que le dice Cristo a la iglesia, a la congregación. Entonces entendemos que hay una relación entre estos dos aspectos, lo que menciona Moisés en el capítulo 10 de Deuteronomio y lo que nuestro Maestro Jesucristo pide a la congregación que le seguía. Entonces dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice la palabra de nuestro Dios en este pasaje de la Biblia, que nosotros ahora, amados hermanos, somos redimidos para Dios y Dios espera algo bueno de cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo en esta epístola así: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Esto lo hemos dicho siempre, hermanas, creemos que somos de Dios y a Dios vamos. Es un pensamiento que tenemos que cavilar en nuestro corazón, que tenemos que comprender, porque en el desconocimiento de la voluntad de Dios vamos por ahí pensando que somos dueños de nuestra vida, que somos dueños de nuestro cuerpo, que somos dueños de nuestro espíritu, de lo que podemos pensar, ¿no? Y en el mundo, pues este pensamiento está sumamente arraigado, pero la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido comprados por precio. ¿Cuál es ese precio? La sangre del Hijo de Dios. Porque fuimos, decía Primera de Juan 2:1, fuimos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Él redimió nuestras faltas y pecados, y no solo los nuestros, sino los del mundo. Entonces, si hemos sido comprados por precio, y ese precio, hermanas, fue el sacrificio de Cristo en la cruz, pues la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que santificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Glorificad pues a Dios, dice el Señor. Entonces, es una invitación que Dios nos hace, y en ello comprendemos lo importante, hermanas, de nuestra obediencia. Si Dios nos ha tenido misericordia, si Dios nos ha hecho aceptos delante de Él, si nos ha dado un camino vivo y nuevo y directo a su presencia, hermanas, pues ¿cómo lo tendríamos que aprovechar, ¿no? ¿Cómo o debiéramos, hermanos, tomarlo? Dice el último párrafo así: comprender la transición de la ley no es despreciar el pasado, sino honrarlo, entendiendo su propósito, mostrarnos el camino hacia el Jesús
el Mesías prometido. Hoy cada vez que vivimos en justicia, santidad y verdad, cada vez que rechazamos el pecado y amamos al prójimo, estamos cumpliendo la voluntad de Dios con mayor profundidad que cualquier rito antiguo. El sacrificio ya fue hecho, ahora la invitación es clara: vivir en santidad como pueblo redimido, guiado por el Espíritu y agradecido por el eterno sacrificio de Cristo. Entonces, conocer los antecedentes de cómo se daba esta redención, hermanas, en el tiempo antiguo, el propósito en el que Dios había ordenado que el sacerdocio redimiese el pecado y que el pueblo comprendiera la magnitud de sus acciones, hermanas, era importante. Pero en este sentido, eh, tenemos que aclarar lo que comentaba nuestro párrafo. Lo que entendemos en este tema es: Cristo absorbe los sacrificios en su cuerpo y en su sacrificio redime nuestros pecados y los del mundo. Él absorbe toda esta parte. Cristo toma la función de sacerdocio, pero bajo la orden de Melquisedec, como leíamos en Hebreos capítulo 7, bajo el esquema de un sacerdocio que es inmutable, que es eterno y que permanece para siempre, dice, viviendo pues a la diestra de Dios para interceder por cada uno de nosotros. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros comprendamos esta parte. Dice Colosenses capítulo 2, vamos a ir terminando. Colosenses capítulo 2, versículos 12 al 14. Dice Colosenses 2, 12 al 14, hermanos. Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y luego viene algo bien importante, hermanas, porque dice la Escritura: trayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. ¿Cuándo es, mis hermanas, que este hecho se da? La ley de los ritos que nos era contraria es raída, hermanas, pues cuando Cristo toma en su cuerpo y en su sacrificio lo relacionado a la expiación de los pecados a través de sacrificios cruentos. En este sentido, hemos mencionado en el esquema anterior, hermanas, que nuestro, nuestro Dios había dado una serie de ordenanzas a nuestro amado pueblo de Israel. Le había hecho, hermanas, injerencias con respecto al servicio de culto, y decíamos que eran varios aspectos. Mencionábamos en esta ocasión que eran varios aspectos que confabulaban en este sentido, sobre todo en lo que tiene que ver con el servicio de culto a Dios, sacerdocio, santuario y ritos y sacrificios. Entonces, en esta parte, mis hermanas, pues consideramos todo lo que se daba en el tiempo pasado. Esto, hermanas, referente al culto a Dios, al servicio de culto a Dios en cuanto a sacerdocio, santuario y ritos, era algo que era complicado para el pueblo de Israel. Nosotros vemos en la escritura, el hecho que se da, hermanos, allá en el libro de los Actos o los Hechos, capítulo 15, cuando se empiezan a preguntar los hermanos sobre cómo habrían de creer los gentiles. Ya multitud de creyentes estaban agregando al pueblo de nuestro Dios. El sábado pasado precisamente veíamos, ¿no?, en esta lección que considerábamos en el estudio general, cómo Pablo tiene una confrontación con Pedro, ¿verdad? Le dice, le resiste en la cara porque le dice: bueno, antes de que los judíos vengan, tú convives con los gentiles. ¿Y cómo es que tú, siendo judío, vives como gentiles? Y cuando los gentiles vienen, cuando los judíos vienen, perdón, te vas con los judíos y de alguna manera constriñes a los gentiles a que se circunciden. Tú no puedes hacer eso. Entonces, estas situaciones que se daban, hermanos, no las veamos como algo difícil, porque el camino todavía no estaba del todo descubierto. Podemos pensar que incluso Pedro tenía sus dudas sobre cómo esto iba a hacerse, y nuestro Dios pues ya había preparado, ¿no?, en su momento la explicación de estas cosas y cómo deberían entenderse. Pablo es un gran instrumento para que Dios pueda revelar
cómo estas cosas se llevan a cabo y cómo la ley necesariamente tendría que tener una transición. Dios ha sido sabio siempre, hermanas, en este sentido. Eh, en tanto que el sacerdocio, el santuario y los ritos y sacrificios estuvieron presentes, no había manera de cavilar, de llegar a descifrar cómo esto habría de darse. Pero cuando en el año 70 de nuestra era, el templo es destruido y en ello el sacerdocio removido y los sacrificios, hermanos, propuestos, entendemos que los planes de Dios empiezan a tomar una forma. Entonces, esto que Pablo escribe en Carta a los Hebreos capítulo 10 comienza a tener una claridad. Dios sabía que en el futuro estos sacrificios ya no iban a ser más. El sacerdocio que estaba ya no iba a existir y el templo iba a dejar de ser. Esto no es extraño, no es algo que, como ya hemos dicho, haya sucedido accidentalmente, ¿no? En el Evangelio de San Juan capítulo 4, el Maestro Jesucristo platicaba con una mujer, la mujer samaritana, y la mujer samaritana le decía: Señor, ¿en qué lugar debe honrarse a Dios? ¿En qué lugar debe servirse a Dios? Nosotros decimos que en este monte, decía ella, haciendo alusión al monte Gerizim, donde los samaritanos tenían un templo, imitación del templo de Jerusalén, y donde ellos servían, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe honrar a Dios. Cristo le dice: mujer, viene un tiempo y viene la hora en la que ni en ese templo ni en este templo se va a honrar a Dios, sino en todo lugar, porque Dios es espíritu y Dios busca que a los que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, en ese sentido, vemos cómo la palabra de nuestro Dios va teniendo un cumplimiento, va revelándose como un día que esclarece, dice la Escritura, y nos va planteando, hermanas, las formas que Dios le ha dado a esto. Entonces, leíamos en Colosenses 2, 12 al 14, que Cristo viene a hacer, hermanas, a raer esa cédula de los ritos que nos era contraria. ¿Por qué nos era contraria? Porque los gentiles no podían entrar al santuario, hermanas. Se creía que lo contaminaban. Si ustedes recuerdan en Hechos capítulo 10, cuando Pedro llega a Cornelio, le dice: varones hermanos, ustedes saben que es abominable que un varón judío se allegue a gentiles. Entonces existía un celo, ¿no? Los gentiles no podían participar de esos sacrificios. Sí lo podrían hacer, hermanos, a través de ofrecimientos de gratitud, ¿no? La historia dice que cada año se hacían sacrificios por las naciones que entonces se consideraban en el mundo, y grandes personajes venían a ofrecer sacrificios de paces o de gratitud a nuestro Dios, pero ellos no eran parte de esta remisión de pecados. Entonces, no podían entrar al templo, no podían participar de los sacrificios, a menos que fuesen circuncidados, y ser circuncidados los llevaba a una condición muy preocupante, como lo que decía el apóstol Pablo cuando expresaba a los hermanos de Galacia y les decía: ustedes no saben que si se circuncidan están obligados a guardar toda la ley. Y bajo los contextos y esquemas que ahora hemos planteado, en el sentido de que ya no existe sacerdocio, ya no hay santuario, ni ritos y sacrificios, sería imposible, hermanas. Y podemos decir en ese sentido, el judío hoy en día, no estando estos elementos, sacerdocio, santuario, ritos y sacrificios, tampoco puede observar la ley, hermanos, al 100%. ¿Cómo lo han sustituido? A través de tradiciones y costumbres, a través de edictos que ellos han hecho en su grupo, en sus reuniones, ¿no? En sus, este, en sus células, en en sus grupos de habitación, de culto, pero esto ya no está presente, hermanas, y es algo que tenemos que considerar importante. Como los gentiles no podíamos participar de todo esto, del culto a Dios, del sacerdocio, del santuario, de ritos y sacrificios, nuestro Dios lo quita, trae la cédula de los ritos en lo concerniente a sacrificios y sacerdocio, y nos dice que ahora tenemos una entrada libre, libre a Dios a través del Señor Jesucristo. Vamos a terminar con esto que dice Hebreos capítulo 7, mis hermanas, versículos 11 al 14, dice así: si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pregunta Pablo.
Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Cuál es la parte de la ley de la que se dice que se hace mudanza? Pues esta que conviene, hermanas, a el santuario, el sacerdocio, los ritos y sacrificios, hermanas. Eso es lo que tiene una mudanza. Pues mudado el sacerdote, también es necesario que se haga mudanza de ley. Versículo 13. Porque aquel del cual esto se dice de otra tribu, es de la cual nadie asistió al altar, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es si a semejanza de Melchizedek se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melchizedek. El mandamiento precedente cierto se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas sí solo lo que decíamos, la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Imagínense, hermanos, lo maravilloso que es esto. Ahora tenemos una entrada libre al Padre, dice Hebreos capítulo 9, versículo 7 en adelante, hermanas. Más en el segundo templo, más en el segundo apartado del templo, que es el lugar santísimo, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas sin bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es saber no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la expiación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de la muerte para que sirváis al Dios vivo. Entonces, Cristo, amados hermanos, es ese camino perfecto hacia Dios. Él entró a ese santuario verdadero que no era la representación del santuario que Moisés había erigido en el desierto o que Salomón había construido en Jerusalén, sino el verdadero cielo, el cielo como lugar de la morada de nuestro Dios. Y en ese sentido, decía el pasaje del versículo 7 del versículo 8, que el Espíritu daba a entender que todavía no estaba preparado el camino ni descubierto. Cuando Cristo viene, amadas hermanas, Él dice, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En este sentido, vemos cumplido el propósito de nuestro Dios y cómo la palabra de Dios nos motiva a este hecho. ¿Qué más hemos hablado de esta parte, hermanas? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 10 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Saber que estos ritos, que ejercicio de servicio en el templo a través del sacerdocio, del santuario, de los cultos, ya no nos da pauta, hermanas, a extraviarnos. Es una oportunidad grandiosa que Dios nos ha dado para podernos dedicar a Dios, y Pablo lo plantea a través de su carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, y él dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. En Hebreos 12, 14, en un pasaje que recitamos comúnmente cuando estamos a punto de salir a descansar de los servicios de culto, decimos un pasaje bien importante: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a quién, al Señor. ¿Por qué es importante la santidad? Porque sin la santidad nadie verá al Señor. No obstante que, hermanas, estas sentencias, estos castigos, estos juicios, estos ritos de redención de pecado ya no están presentes, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que ahora hemos aprendido, que la voluntad de Dios es que nosotros vayamos creciendo en santificación y que dediquemos nuestra vida, hermanas, al servicio de la voluntad del eterno Dios. Las actividades en la iglesia, rápidamente dice así:
En la actividad en la iglesia, en compañía de las hermanas de la ciudad femenil, realicen una dinámica titulada Lo que Cristo cumplió y lo que aún debo vivir. Dividan una hoja en dos columnas. En una escriban las prácticas del antiguo pacto que Jesús cumplió con su sacrificio, como los sacrificios, el sacerdocio terrenal, el altar físico. En la otra escriban los mandamientos que seguimos cumpliendo hoy como expresión de nuestra fidelidad, como el sábado, las leyes morales, la alimentación, la purificación. Al terminar, compartan en grupo cómo este entendimiento fortalece su fe y su compromiso con Dios. Finalicen con una oración de gratitud por el sacrificio de Cristo y por el privilegio de vivir bajo el nuevo pacto. En la actividad en casa, reflexiona sobre la siguiente pregunta y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Cómo puedo argumentar con base en la escritura que Jesús cumplió con los sacrificios rituales, pero que aún debo vivir en obediencia a los mandamientos de Dios? ¿Estoy viviendo mi fe como una respuesta agradecida al sacrificio de Cristo o solo como una rutina religiosa? Esto es una pregunta retórica que nos podemos contestar nosotros mismos. ¿Qué acciones concretas puede tomar esta semana para vivir con gratitud y ofrecer mi vida como una ofrenda viva? Bueno, aquí son algunas preguntas de reflexión, hermanas, que nosotros podemos tomar en este asunto, agregado a lo que hemos leído, hermanas, en Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 12. Eso está muy claro, expresa cómo Cristo viene a sustituir estos sacrificios. Podemos agregar también Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. En Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29, el apóstol Pablo habla acerca de esta ciudadanía que Dios nos ha dado a través de la sangre de Jesucristo, como lo expresa también Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27, porque dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois y conforme la promesa a los herederos. Bueno, Pablo lo plantea así. Dice el versículo 28, porque no es judío el que lo es en lo manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 11, también habla de este hecho. Dice el versículo 11, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, sino en la circuncisión de Cristo. Entonces, nosotros creemos que Cristo es la respuesta a muchos aspectos de estos, como lo que ahora comentamos. La circuncisión, hermanos, es en el corazón, y es una circuncisión que Cristo nos ha enseñado, que nos lleva, amados hermanos, a vivir en santidad y en este temor a Dios. Romanos capítulo 6, versículos 3 y versículos 4, hermanas, dice que debemos optar y orar a Dios para vivir en novedad de vida. Segunda carta a Corintios 5, 19, 14 y 15, dice que el amor de Dios es el que nos constriñe a que si Cristo murió por todos nosotros, nosotros vivamos por él. En este sentido, pues hay muchos pasajes que pudiéramos agregar, pero vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas, comprendiendo esta parte y esperando que haya sido entendible lo que hoy hemos planteado para todos ustedes. Entonces, terminamos con esta idea final en la que decimos: Cristo absorbe los sacrificios en su cuerpo y con su sacrificio redime nuestros pecados y los del mundo. Cristo toma la función del sacerdocio, pero bajo la orden de Melquisedec. Hermanas, esperamos que este tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios haya sido de bendición para todas ustedes. Deseamos que este estudio siga siendo un medio para que ustedes sigan preparándose, entendiendo la palabra de nuestro Dios, y también pues disponiendo el estudio para presentarlo a nuestras hermanas que tienen pues tanta necesidad como todos tenemos de ser edificados a través de la bendita palabra de nuestro Dios. Nuestro deseo es que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una última oración. Las invito a que podamos hacerlo así. Soberano y eterno Padre, Señor del universo, Dios eterno que habitas en luz inaccesible, santo es tu nombre, y te damos muchas gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de meditar en esta tu voluntad y considerar el estudio bíblico que habremos de compartir con nuestras hermanas el próximo sábado. Que tu bendición sea con nosotros, que podamos meditar en este estudio, Padre eterno, considerando pues el buen propósito que tú has tenido para con nosotros, de hacernos sabedores de tu voluntad, conocedores de tus planes, y Señor,
también dilatadores de esta gloria que tú nos has propuesto a través del ofrecimiento de sacrificio de tu amado Hijo. Podamos, Señor, valorar el regalo de gracia que tú nos has dado y que en razón a este hermoso regalo, Señor, podamos vivir en los días de nuestra vida. Que este tiempo de reflexión en tu palabra sirva para que tu iglesia sea edificada y que conozcamos, Señor, tu voluntad como lo hemos creído. Recibe nuestra gratitud y devoción por todos tus favores y bendice a cada uno de mis hermanos que habrán de edificarse a través de este estudio, porque te lo imploramos en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Y bien, amadas hermanas, que Dios les bendiga, que tengan excelente semana. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo y pues ya estaremos con nuestras hermanas en la reunión de servicio de culto a través de Zoom. Están todas invitadas, compartan la invitación en sus grupos. Dios mediante, hermanas, nos vemos el próximo domingo, 6 en punto de la tarde. Que el Señor les bendiga, hermanas, paz a vosotras. Gracias por escuchar este estudio. Mejor me